La semana pasada hemos visto cómo la iglesia nacida en Pentecostés, en primer lugar, debíamos anhelar el cumplimiento de lo prometido. En segundo lugar, debíamos orar en el Espíritu, adorarle al Señor en el Espíritu. Y hoy nos toca ver cómo la iglesia pentecostal debe testificar con denuedo a los perdidos. Todo mensaje, toda predicación, tiene siempre su origen en una pregunta, la cual llega a transformarse en lo que se llama una proposición. La respuesta a esa pregunta o a esa proposición es lo que se denomina mensaje o predicación. Pedro, bajo la influencia del Espíritu Santo, capturó la pregunta reinante en el aire en ese momento en la multitud reunida y lo transformó en su primer mensaje evangelístico, del cual podemos aprender muchas cosas importantes en esta noche. La gente se preguntaba, ¿qué está sucediendo? Así que analizando cuidadosamente el mensaje de Pedro, él da su respuesta por medio de 3 explicaciones. Pedro explica a los reunidos que en primer lugar había venido el Espíritu Santo. Así que acompáñenme a leer el verso 14 al verso 21 que dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces estamos viendo que Pedro explica a los reunidos que había venido el Espíritu Santo de Dios. Su venida produjo una adoración, una exaltación gozosa en los discípulos, no producida por el alcohol, como algunos pensaban. Dice Pedro y aclara, algunos suponían que estaban ebrios, estaban borrachos, los que estaban hablando al Señor en voz alta y alababan a Dios en diferentes idiomas, conocidos por los reunidos en aquella ocasión. Pedro dice, son las 9 de la mañana, y hace una aclaración que para nosotros quizás no tenga mucho sentido. Todos los judíos nunca comenzaban a comer antes de las 9 de la mañana. Entonces Pedro dice, son las 9 de la mañana. Es imposible que alguno esté ebrio o que haya comido y se haya pasado de vuelta con la bebida, porque no acostumbramos a comer a esa hora. Sino que la venida del Espíritu Santo era lo que estaba influenciando sobre aquellas personas y haciendo algarabía, haciendo gran gozo en las exclamaciones de esa gente. Nosotros sabemos siempre, donde hay ruido es porque hay vida. Amén. Donde hay vida, siempre hay ruido. Pasan los cultos, cuando un culto está plagado de chicos recién nacidos, de 1, 2 años, 3, 4, 5 años, siempre va a haber ruido, aunque usted lo quiera hacer callar. Ellos tienen vida y la quieren hacer notar. Ahora, cuando una iglesia también está viva, le gusta manifestar sus alabanzas a Dios. Dicen, gloria a Dios. Y dicen aleluya, y dicen que bendito sea el nombre del Señor, y lo dicen alto, lo dicen fuerte, y no le importa mucho si le molesta al que está al lado o no. Ellos quieren expresar la vida que está en su interior, influenciada por el poder del Espíritu Santo.
Ahora, note qué coordinación, porque las lenguas comenzaron a bajar de intensidad cuando dio comienzo a la predicación del apóstol Pedro. Las lenguas no estorbaban la predicación del apóstol. Las lenguas, esos idiomas que se están en ese momento manifestando en alabanzas y gloria al Señor, estaban hablando las maravillas de Dios. No dice que estaban predicando, sino que hablaban las maravillas de Dios. El ser humano solamente puede ser salvo por la predicación del mensaje de la palabra de Dios. Le plació a Dios salvar al hombre por la locura de la predicación. Por eso es que predicamos el mensaje del Señor. Su venida hizo que Pedro se pusiera en pie, respaldado por los 11, quizás estaban atrás de él, para levantar la voz como un heraldo que anunciaba, que daba un mensaje, que lo proclamaba a toda voz para que todas las personas lo pudieran escuchar. No como los rabinos de aquel tiempo que se sentaban y la gente alrededor de ellos escuchaban casi silenciosamente, sin decir mucho el rabino en voz alta, sino que todos prestaban atención y querían aprender de la sabiduría de ellos. Pedro no. Pedro se puso en pie y levantó la voz lo más fuerte posible para que todos pudiesen escuchar. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer cuando predicamos la palabra del Señor. Ahora Pedro tenía valentía. Pedro tenía denuedo, tenía coraje, un valor que se había apoderado de él, producto de la llenura del Espíritu Santo. Su predicación era como que salía a borbotones de su espíritu, porque había estado en contacto con la palabra de Dios en esos 40 días que estuvo el Señor visitándole, en esos 10 días que estuvo encerrado con sus amigos, con los obreros del Señor y que estuvieron reunidos orando y estudiando la palabra, orando otro día más, estudiando las Escrituras, y la Escritura se había apoderado de su hombre interior. En contraste con el otro Pedro, el Pedro cobarde, que había negado al Señor en el patio de la casa del sumo sacerdote, delante de una criada, lo había negado 3 veces antes que el gallo cantara. El Espíritu guió a Pedro. Ese espíritu que vino lo guió para aplicar la profecía de Joel como cumplimiento profético de ese evento, para decir que ese mismo espíritu que había sido prometido era el mismo que en esa mañana se había derramado conforme a las Escrituras. La palabra interpretada y aplicada nunca apaga los ambientes espirituales. Cuando usted escucha una predicación, que usted dice es una predicación guiada por el Espíritu Santo, saturada por la unción de Dios, por el Espíritu de Dios, y claro, esa predicación siempre tiene que estar también a la vez saturada por la palabra del Señor. Al contrario, siempre van juntas. Cuando uno escucha una predicación guiada por el Espíritu Santo, también esa predicación va a ser guiada bajo la unción de la palabra de Dios. Una iglesia que solamente da lugar a la palabra llega a convertirse en una iglesia legalista. Ahora, cuando solamente se da lugar al Espíritu, se puede llegar a caer en el fanatismo, en el misticismo. Y creamos una iglesia que siempre va a ver cosas y no va a saber qué le pasa porque tiene analfabetismo bíblico. Pero para ser centrados y no caer en los extremismos, debemos dar lugar a la palabra de Dios juntamente con el Espíritu de Dios. Amén. La venida del Espíritu Santo entonces de esta manera indudablemente sorprendió a los judíos reunidos allí, porque ellos sabían que el Espíritu Santo solamente se daba a algunos pocos escogidos. Algunas personas que Dios escogía en forma individual, particular, y las llamaba para un propósito. Moisés inclusive anheló que esto sucediera, que el Espíritu se derramara, pero no pasó. Era algo imposible para aquella dispensación, la era de la ley. En Números 11:29 leemos: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Pero fue un anhelo de Moisés, eso nunca iba a suceder. Él quería que todos tuvieran lo que él tenía y que todos experimentaran lo que él estaba experimentando, pero eso era imposible para aquel tiempo. Antes el Espíritu era dado como a cuentagotas, con un gotero.
Ahora, dice la palabra en Hechos capítulo 2, se había derramado sobre una multitud de 120 personas que estaban allí glorificando al Señor en nuevas lenguas. Allí estaban esos 20 compatriotas disfrutando la misma bendición de Moisés, la misma bendición de Elías, la misma bendición de todos los profetas, hasta la misma bendición y la misma unción que tenía Jesucristo, el Hijo de Dios. En el nuevo pacto el Espíritu Santo es dado, es otorgado a toda persona salvada. Aquella persona que invoca el nombre del Señor e inclusive no hace distinción ni de razas, porque ahí Pedro le está predicando a los judíos, pero el Señor no hace distinción de razas ni tampoco de clase social. El Señor da el Espíritu Santo, lo otorga a todos. El Espíritu ya no se manifiesta de forma intermitente, de forma temporal, sino que ahora viene para ser morada, para vivir dentro del corazón del hombre permanentemente, sobre todos los seguidores del Señor. Dentro tuyo, si declaraste que Jesucristo es tu Señor, mora, habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. En segundo lugar, explica el apóstol Pedro que Jesús está vivo. No solamente él explica que lo que sucedió es que el Espíritu vino conforme a las Escrituras. Ahora va a decir que Jesús está vivo. Su primera prueba fue la persona misma de Jesucristo. Acompáñenme al verso 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuos, crucificándole. Para Pedro no fue suficiente en esa mañana citar al profeta Joel, considerando que todo de cuanto tenía allí para desarrollar en esa predicación. Pedro les comenzó a hablar del Cristo ya conocido por ellos. Ellos, el auditorio, sabían de su vida, sabían de sus prodigios, sus señales, sus maravillas. Por lo tanto, cuando nosotros prediquemos la palabra del Señor, cuando a usted le toque predicar a alguien personalmente la palabra, o cuando le toque predicar la palabra en una casa, en un ambiente quizás de trabajo, comience desde lo que se conoce, desde aquello que conocen acerca de Jesús. Usted puede preguntarle a la persona: ¿qué sabes acerca de Jesús? Y cuando la persona le explica lo que sabe, desde allí, desde ese lugar, comience a hablarle del plan de salvación. Pedro entendía ahora el plan eterno de Dios. Antes no lo comprendía, pero hizo responsable a su auditorio de rechazar al enviado de Dios, al Mesías, y pedir su ejecución por manos de inicuos, dice la palabra. Pedro los miró fijamente y les hizo entender que eran tan responsables de condenación como el que mata, así también como el que manda matar a una persona inocente. Porque los judíos era como que se querían lavar las manos. No, los romanos lo mataron. No, pero ¿quién los mandó a matar? Ustedes lo mandaron a matar por manos de inicuos, los romanos. Lo ejecutaron, pero ustedes fueron los que tramaron todo. Los hizo responsables. Ustedes crucificaron al Nazareno. Ustedes son dignos de condenación, le estaba diciendo Pedro. Ustedes fueron los que lo mataron. Están bajo condenación divina y de seguro ahora no tendrán escapatoria. Y créame que si nosotros hubiésemos estado en esa escena, también hubiésemos sido responsables delante de Dios. Indudablemente Pedro, hermanos, no estaba queriendo quedar bien con su audiencia.
usando palabras bonitas. Él no se acobardó en ese momento. Ahora estaba comprometido solamente con la verdad y tenía que declararla. Este Pedro era muy diferente al que conocemos en los evangelios. El Espíritu Santo le estaba dando esas palabras. Y el Espíritu Santo también te dará palabras para poder predicar a las personas que están frente tuyo. Salían del corazón de él e iban directamente al corazón de su audiencia esa mañana. Quiero decirte que la misma llenura que tuvo Pedro también está disponible para ti en esta noche. Amén. Su segunda prueba fue la profecía de David. Mire el verso 24, por favor. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, es decir, los ojos proféticos de David se abrieron, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. No era suficiente para Pedro haber citado a Joel y hablarles del rechazo del Hijo de Dios. Ahora Pedro cita el Salmo 16 para demostrar de quién está hablando el mismo David como profeta de Dios. Quiero hacer notar algo. Pedro estaba saturado, lleno de la palabra de Dios, y también estaba lleno del Espíritu Santo. Las Escrituras nunca invalidan el mover del Espíritu. Por el contrario, el Espíritu Santo se vale de las Escrituras para hacer su obra en el corazón del ser humano. Porque no son tus palabras las que van a convertir a las personas, sino las palabras de Dios cuando se dicen a través de tu boca bajo la unción del Espíritu Santo. Dice el Salmo 19, versículo 7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Amén. Cuando le prediques a alguien, no le vas a predicar según tus palabras. Dios no va a usar tus palabras, sino que va a usar sus palabras en tu boca. Abre tu boca, dice la palabra, y yo la llenaré. Amén. Él te dará sus palabras, pero para eso tenés que pasar tiempo con la palabra. Tenés que alimentarte por la palabra, tenés que estudiar la palabra, escudriñarla, que la palabra haya cabida en tu corazón para que en el momento de predicar salga en forma espontánea las palabras del Señor. Gloria a Dios. Cuando prediques a alguien, toma la Escritura y ábrela y predícale desde la palabra del Señor. Amén. Y cuando usted le diga algo, porque así dice la palabra del Señor. ¿A dónde dice? Acá dice, mira, léelo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Predícale desde la palabra, no de tus sentimientos, no de tus emociones, no de tu sabiduría humana. Abre la palabra, cítala, léesela o que la lea, porque esa es la palabra que convierte al alma. Pedro explica las Escrituras haciendo una lógica. Dice, era imposible. Utiliza la lógica, la razón, para explicar las Escrituras. Era imposible, dice Pedro. Era imposible que la muerte retuviera al autor de la vida. Es imposible, mi hermano, que te vaya mal. Es imposible que al cristiano le vaya mal. Porque usted está con aquel que para él nada es imposible.
Amén. Es imposible que el mal someta al bien. Es imposible que te vaya mal si tu vida está identificada con el vencedor del Gólgota, con el Señor. Es imposible, dijo Pedro. Es imposible que la muerte venciera la vida. Es imposible. Ya había sido profetizado por David en las Escrituras que el Señor resucitaría. Quizás el mismo Pedro entendió esto en esos días donde el Señor andaba predicando después de haber resucitado. Dice que anduvo 40 días demostrando a los suyos de que Él había resucitado. En una vuelta encontró a 2 de Emaús, caminando hacia Emaús, 2 discípulos. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Y los encontró y estaban dudando, estaban charlando entre ellos, y se suma un tercer caminante y les pregunta, ¿de qué hablan? Y les comenzó las 2 personas a hablar de lo que había sucedido. ¿Cómo eres el único forastero que no ha sabido de las cosas que han acontecido? ¿Qué cosa? Le dice el Señor. Y les comenzaron a decir. Y de repente el Señor le comienza a contestar. Cuando le comienza a contestar, dice Lucas 24, verso 25 al 27, que le dijo esto. Entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, es decir, desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, es decir, también pasó por los salmos, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Gloria a Dios. Si el Señor manejaba las Escrituras, el Señor sabía dónde estaban los textos, les declaró verso por verso, diciendo, la Escritura decía esto acerca del Mesías, que tenía que morir, tenía que ser sepultado y al tercer día iba a resucitar. Gloria a Dios. El Santo, dice Pedro, que cargó con todos nuestros pecados, pero nunca cometió pecado. El Señor tomó tu pecado, tomó el mío, tomó el pecado de toda la humanidad y se ofreció voluntariamente en la cruz como un sacrificio para Dios. El Señor fue como que apaciguó la ira de Dios sobre el pecado. Por lo tanto, como Él no cometió nunca un pecado, la muerte no le pudo retener. La muerte tenía poder sobre las personas pecadoras, pero la muerte no tiene poder sobre la persona inocente, sobre la persona santa. David fue un gran hombre de Dios, fue el dulce cantor de Israel, fue el tipo de rey que Dios quería que fuese para representar lo que era el Mesías, pero falló muchas veces. Por lo tanto, el Salmo habla del Mesías prometido, de un descendiente de David, de Jesús. Él sí iba a resucitar. Y está escrito allí en el Salmo. Juan, el apóstol, dio testimonio de que Jesús se le apareció en la isla de Patmos y le confirmó su victoria sobre la muerte y el Hades. En Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Mire que Juan conocía a Jesús. Estuvo 3 años y medio con él. Es más, Juan fue el que quedó al pie de la cruz cuando todos los demás huyeron. Juan fue el que Jesús le encargó el cuidado de su madre y no a sus hermanos. Juan conocía muy bien quién era Jesús. Inclusive en su evangelio dice que él se recostaba sobre su pecho. Pero cuando vio al Cristo glorificado, ese Jesús que cuando fue al monte de la transfiguración se apareció en gloria y que había una luz más fuerte que el sol, ese Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos y le dice, quiero confirmarte algo, yo vencí a la muerte, vencí al Hades.
Apocalipsis 1, 17, 18 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Dijo un gran predicador llamado Spurgeon acerca del versículo 18, bendita posición. Esa posición dice, caí como muerto. ¿Cuánto quisieran caer como muerto a los pies del Señor? Bendita posición, dice. ¿Te alarma la muerte? Nunca hemos estado más vivos cuando estamos muertos a sus pies. Amén. Y dice además, no importa lo que nos depare el futuro, si estamos a los pies de Cristo, mejor es el estar muerto allí que vivo en cualquier otro lugar. Amén, gloria a Dios. Jesús es aquel que está vivo, pero aclara, estuve muerto. Y ahora está vivo por los siglos de los siglos. Solamente Cristo tiene en sus manos las credenciales de la resurrección de entre los muertos. Amén. Solamente Él la puede mostrar. Y vive para nunca jamás morir. La victoria que Jesús ganó sobre el pecado y la muerte fue una victoria permanente. Él no resucitó de entre los muertos para volver a morir otra vez. Él vive por los siglos de los siglos. Jesús es aquel que tiene, dice la palabra, las llaves de la muerte y el Hades. El lugar de los muertos, el Hades. Algunos, con poca escritura, con poca Biblia, imaginan que el diablo es algo así como el señor del infierno. Como que él tiene su reinado en ese lugar. Algunas imaginan que el diablo tiene autoridad para poder determinar la vida o la muerte de alguna persona. Claramente ellos están mal, porque solamente hay una sola persona que tiene en su poder las llaves de la muerte y del Hades. Así que podemos confiar en que Jesús nunca dejará que el diablo tome esas llaves. Amén, está en sus manos, en su poder. El apóstol Pablo termina una exposición gloriosa acerca de la resurrección de entre los muertos en el capítulo 15 de 1 de Corintios. Y del verso 53 al 57 hay una declaración muy importante, muy hermosa que dice así. Dios, se lo voy a leer en una traducción más contemporánea para que usted entienda. Dice el verso 53, Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. ¿Lo entendió? Dios cambiará este cuerpo corruptible que se muere, que se pudre, que se echa a perder, que puede corromperse. Cambiará estos cuerpos por cuerpos incorruptibles. Cuando el Señor venga a raptar a su iglesia o cuando usted venga con Jesús, porque quizás partió antes, usted tendrá un cuerpo semejante al del Señor Jesús. Amén. Libre de enfermedad. La enfermedad no tendrá poder sobre su cuerpo. Usted podrá penetrar las paredes. Usted podrá estar aquí y estar en otro lugar con una agilidad impresionante. Usted podrá comer como hizo el Señor. Un cuerpo glorificado. Amén. Gloria al Señor. Dios cambiará estos cuerpos por cuerpos que no se destruirán. Cuando esto suceda, se hará realidad lo que dice la Biblia. La muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria?
Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El apóstol Pablo es como que se toma una atribución y se burla de la muerte. Dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció al pecado y venció a la muerte. Amén. Pablo trata de decir que la muerte es como un león sin dientes. ¿Dónde está su poder destructivo? Claro, quizás te asuste un poco, pero no puede hacer el daño que Él quiere. No puede hacer mayor daño hoy. Para los creyentes, la muerte se ha transformado en un mensajero de Dios que nos conduce hacia las moradas celestiales y nos lleva hasta las puertas de la ciudad santa de Dios. ¡Gloria a Dios! Amén. Por eso los cristianos morían con alegría, daban su vida con felicidad. La gente decía, ¿qué les pasa a estas personas? ¿Por qué no le temen a la muerte? ¿Por qué no le temen al león? ¿Por qué no le temen al fuego? ¿Por qué no le temen morir despedazados? Porque ellos sabían que la muerte ahora los conducía a estar para siempre con aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, con Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Pero sigue siendo un aguijón y sigue siendo feroz la muerte solamente para los incrédulos. Aquellos que todavía no han declarado a Jesús como el dueño de sus vidas. La tercera prueba fue el testimonio de los creyentes. Verso 32 dice la palabra: a este Jesús, Dios, lo resucitó, de los cuales todos nosotros somos testigos. Jesús de Nazaret, el hombre que todos conocieron, dice el verso 22, como todos vosotros ya sabéis, fue el que cumplió este salmo profético. ¿Cómo sabía esto Pedro? Él había visto al Jesús resucitado. La evidencia básica de la resurrección fue simplemente el informe de testigos oculares. Pedro dijo, yo sé que Cristo resucitó porque yo lo vi, yo estuve con Él. Los dos de Emaús vinieron y contaron, se nos apareció Jesús. Hablamos con Él, justo cuando íbamos a partir el pan y lo estaba bendiciendo al pan, el Señor desapareció de nosotros. Pero cuando Él nos hablaba, había como un fuego en nuestro corazón que ardía intensamente cuando nos citaba las Escrituras. Y cuando estaba contando esas cosas, de repente aparece entre medio de los dos y le dice, ¡paz! ¡Paz! Yo soy. No estén allí llenos de temor. Toquen y palpen, porque un espíritu no tiene cuerpo. Tóquenme, miren las heridas de los clavos. Metan la mano en el costado. A ver, Tomás, vos que sos tan incrédulo, porque te escuché lo que estaba diciendo a los demás. Que si no meto mi mano en el costado y meto mis dedos en los agujeros de las manos, no creeré. Bienaventurado el que no viendo, cree en mí. ¿Cuántos creen en el Señor? Gloria a Dios. Todos somos testigos. Apareció a 500 personas a la vez. Después le apareció a Pedro solo. Le apareció a Santiago, por eso se convirtió, un hermano de él, carnal. Había una evidencia básica de la resurrección simplemente por testigos oculares, de los cuales dice Pedro, todos nosotros somos testigos. ¿Se puede confiar en el testimonio de ellos? Ellos decían la verdad. ¿Sabe? Los primeros incrédulos, las primeras personas que no creían que Cristo había resucitado, eran los discípulos. Después cambiaron porque el Señor se les apareció. ¿Y sabe cuál es la otra evidencia más clara? Nadie en la
vida, nadie en este mundo ni siquiera arriesgaría su vida por una mentira. Sí sería un kamikaze por una verdad, pero nunca por una mentira. Cuando se te acerca el momento del sacrificio, enseguida uno da marcha atrás y dice, no, me equivoqué, o no sé si es tan cierto, o no sé si es verdad, la verdad que me contaron. Esto no, estos estaban dispuestos a dar su vida por la verdad. Gloria a Dios. La cuarta prueba que presenta fue la presencia del Espíritu Santo, verso 33 al 35. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro sigue usando la lógica. Si el Espíritu Santo está ahora en el mundo y se ha derramado, esto que ustedes estaban escuchando y que ven también, entonces Dios es el que debe haberlo enviado. Joel prometió un día que vendría ese Espíritu. Jesús mismo había prometido muchas veces que enviaría al Consolador, al Paracleto, a uno igual que Él, pero que le convendría a todos los discípulos. Pero si Jesús está muerto, Él nunca podría haber enviado al Espíritu Santo. Por consiguiente, Él está vivo. Es más, Él nunca podría enviar el Espíritu menos si no hubiera regresado al Padre, a la diestra de Dios. Porque el Padre fue el que le dio la promesa y Él fue el que la derramó sobre los creyentes. Jesús ha ascendido al cielo. Para respaldar esta afirmación, Pedro cita nuevamente otra escritura, el Salmo 110, versículo 1. Versículo que claramente nunca se podría aplicar a David. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrados de tus pies. Jesús un día tendrá el privilegio que ante Él toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble y toda boca confiese, le guste o no, que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Pedro va concluyendo su mensaje y hace una declaración y una acusación. Jesús era el Mesías prometido para ustedes, pero ustedes lo crucificaron. Pedro no presentó la cruz como un lugar donde el sustituto sin pecado murió al mundo, sino que había sido enviado a Israel y Israel mató a su propio Mesías. Ellos cometieron un crimen más grande, el crimen más grande de la historia. El Mesías prometido vino y ustedes lo asesinaron. ¿Había alguna esperanza? Sí, porque Pedro le da una tercera explicación que sería buenas nuevas para sus corazones, buenas noticias. Pedro explicó que había venido el Espíritu Santo. En segundo lugar, le explicó que Jesús estaba vivo, que había resucitado entre los muertos. Y en tercer lugar, explica que todo esto sucedió, ¿sabe para qué? Para salvar a los pecadores. Dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación.
Es decir, que lo que tenemos aquí es un resumen del mensaje de Pedro. El Espíritu Santo tomó el mensaje de Pedro y lo usó para traer convicción en los corazones de los creyentes. ¿Caíste alguna vez bajo convicción de pecado? Es una obra que solamente el Espíritu Santo de Dios realiza en el corazón de la persona. No la puede hacer ningún hombre. No se puede inventar eso. Pero cuando usted cae convicto, es decir, bajo convicción del Espíritu Santo de Dios, usted se siente bajo condenación y tiene que hacer algo urgente para ser salvo. Clama como hicieron esa audiencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué hay que hacer? Ahora, no siempre sucede eso. Hechos capítulo 5, verso 33 y el capítulo 7, verso 54, se usa una palabra griega cuando se está predicando la palabra que sugiere que en vez de convicción de pecado, lo que surge es cólera. En lugar de convicción de pecado hay como un enojo. No siempre la predicación compunge, a veces enfurece. Dice la palabra en 5:33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Señal de que estás predicando bien es que la gente te quiera matar. Verso 54 del capítulo 7, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando estás predicando y alguien empieza a hacer ruido con los dientes porque te quiere matar, te quiere asesinar, es porque tienes el respaldo de Dios. Después de todo, si ellos eran culpables de crucificar a su propio Mesías, ¿qué haría Dios? ¿Qué es lo que iba a hacer Dios con ellos? Si hay un juez justo y que no deja pasar nada, es Dios. Inmediatamente ellos se dirigieron las preguntas no solamente a Pedro, sino a los demás apóstoles, porque los 12 también participaban de ese testimonio ese día. Pedro era el líder, el representante, pero la audiencia, los que estaban escuchando, todos querían ser salvos. Eso lo produce solamente el Espíritu de Dios. Querían escapar, ¿sabe de qué? Del juicio inminente que iba a venir sobre ellos. La gente sintió de que Dios tenía preparado para ellos un juicio y que en cualquier momento podría venir sobre ellos y querían escapar de esa condenación. Eso se llama convicción de pecado. Pedro les dijo cómo tenían que hacer para escapar. ¿Cómo se hace para ser salvo? En primer lugar, ellos tenían que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Dos cosas importantes: arrepentirse y creer. No solamente arrepentirse, también creer, depositar la fe en Jesús. Segundo, debían dar prueba de esa sinceridad de su arrepentimiento, de esa fe que tenían al ser bautizados en el nombre de Jesucristo. De esta forma se estaban identificando de ese modo públicamente con el Mesías, con el Salvador. Tercero, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podían, ahora sí, recibir el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y la promesa era tanto para los judíos, como dice también para aquellos que están lejos. Es decir, esos son los gentiles para nosotros. Años más tarde, la predicación iba a llegar a la casa de Cornelio y ahí se iba a abrir la puerta para los gentiles. Pero nosotros también tenemos posibilidad de ser salvos y escapar del juicio que pesa sobre nuestras cabezas. Recibiendo a Cristo como Salvador, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, cambiando de vida. Decirle, Señor, de hoy en más eres el dueño de mi vida. Por lo tanto, pregunto en esta noche, ¿habrá alguien que quiera escapar de ese juicio que pesa sobre tu cabeza? ¿Habrá alguien que quiera declarar a Jesús como dueño de su vida?
Esta es la noche donde usted puede decirle, Señor, quiero que tú seas el dueño de mi vida. Me arrepiento de haber estado lejos de ti. Quiero poner mi fe y mi confianza en lo que tú hiciste para mi salvación. Porque no hay nada en esta vida que pueda hacer para que puedas ganarte la salvación. Solamente lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Y Pedro estaba ofreciendo esa salvación. Y es la que te ofrezco en esta noche. Declara al Señor como dueño de tu vida. Vive para Él de ahora en más. Pega un giro. Si antes te conducías hacia el pecado, hacia el mundo y queriendo hacer siempre tu voluntad, ahora pega un giro y pon tu mirada en Dios y dile, Señor, de ahora en más, voy a vivir para hacer lo que tú quieres en mi vida. Aunque cueste, aunque parece que vaya caminando hacia arriba y sea un camino bastante arriesgado y que cuesta, pero sé que el fin es la vida eterna. Amén. Pero seguramente hoy también sé que Dios está llamando a la iglesia a volver a predicar a los perdidos como lo hizo el apóstol Pedro. Bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere usar tu vida para traer a muchos a los pies de Cristo. Ese día, 3.000 personas vinieron a los pies del Señor. Yo no sé cuántos más quizás Dios pueda añadir a través de tu vida. No sé a cuántas personas conoces, pero hay muchos candidatos para ser parte integrante de la iglesia del Señor. Y van a ser añadidos siempre y cuando usted abra la boca llena de la unción del Espíritu de Dios. Amén.